Bueno, nuestra lucha ha sido en todo el país la visibilización de nuestros pueblos negros, porque este país se negó sistemáticamente a reconocer que tenía pueblos negros. ¿Y cuál es el reto en las grandes ciudades? Que pareciera que no existe o que no existimos. El mestizaje desde el primer momento, que esa es la afirmación que nosotros hacemos siempre, es de 3. Nunca fue solo de 2, siempre fue de 3 pueblos. Imagínate cuántos barcos llegaron en 400 años a México con personas esclavizadas, que son nuestros ancestros. Es la población afromexicana la que hace la independencia de este país. Morelos era afrodescendiente. Sí. Después él pone en manos de Vicente Guerrero el movimiento por la independencia, quien también era afrodescendiente. Fuimos pues excluidos de los libros de texto, de todo. Esto sucedió sobre todo después de la Revolución, cuando José Vasconcelos dijo que la raza de bronce solo era de 2 y se borró de un plumazo la otra raíz. Entonces dijo, no, pues la raza de bronce solamente son indígenas y españoles. Siempre nos enorgullecemos mucho de nuestro primer presidente indígena, que fue Benito Juárez, pero siempre se nos olvidó en la historia de este país que nuestro primer presidente afromexicano fue Vicente Guerrero. Los medios tradicionales tomaron estereotipos europeos para decir esto es el estándar de belleza, y la discriminación está ahí, sí, latente, ¿no? Tu color de piel que entra pues desde los niños y que es reforzado por los estereotipos en los medios de comunicación. La mayor discriminación en nuestro país es sobre el color de piel, y que eso no permite que esas poblaciones salgan de la pobreza plenamente. Bueno, la mejor alianza que la sociedad mexicana puede hacer con los pueblos afromexicanos es erradicar la discriminación, es generar la inclusión. Les damos la bienvenida una vez más a Voces de la Transformación, el espacio de la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, Ciudad de México, y desde donde construimos comunicación popular para fortalecer nuestra democracia. Soy Arely Castilla y seré tu anfitriona. Aunque durante siglos la historia oficial intentó ocultarlas, las comunidades afromexicanas han sido pilar fundamental de nuestra nación. Su lucha incansable logró un hito histórico. El reconocimiento constitucional en el 2019 fue fundamental, pero el camino hacia la verdadera igualdad y la erradicación del racismo continúa. Para comenzar, acompáñanos a ver la siguiente cápsula. México es un país diverso, un mosaico de culturas que se entrelazan y dan forma a nuestra identidad. Entre ellas, destaca la herencia africana, que llegó con las personas esclavizadas durante la conquista, pero trajo también saberes, tradiciones, música, gastronomía y una profunda fuerza cultural que sigue viva hasta hoy. Según el Censo de Población y Vivienda de 2020, 2.6 millones de personas en México se reconocen como afrodescendientes. Sin embargo, más allá de las cifras, está una comunidad que ha enfrentado siglos de invisibilización y discriminación, lo que ha provocado rezagos en educación, economía y acceso a derechos. Reconocer a las poblaciones afromexicanas no es solo mirar al pasado, sino construir un presente más justo, pues aún queda camino por recorrer para que la equidad, la justicia y la igualdad sean una realidad para todas y todos. Para guiarnos en este viaje de aprendizaje y reflexión, tenemos como invitada a la senadora con acción afirmativa afro y doctora Beatriz Mojica Morgan, quien cuenta con una amplia trayectoria política, defensora social con formación académica en comunicación, políticas públicas y económicas, así como en administración pública, pero sobre todo cuenta con una larga trayectoria de lucha social. De origen afromexicano, su trayectoria está marcada por un firme compromiso con los pueblos originarios, las infancias y sí, el desarrollo de Guerrero, porque es guerrerense. Ha sido diputada federal, local y bueno, con una trayectoria muy grande. En 2024 hizo historia
al convertirse en la primera mujer afrodescendiente en llegar al Senado de la República por acción afirmativa. Senadora Beatriz Mujica, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Nos da muchísimo gusto poder compartir este espacio y sobre todo que usted pues, nos pueda compartir la experiencia de la lucha afro en México. Muchas gracias, Arely, por la invitación. Este es un espacio muy importante para reflexionar sobre este tema fundamental en el desarrollo de México, porque al final del día, quienes somos afromexicanos también somos fundadores de la patria. Así es, sin lugar a duda. Maestra Beatriz, para contextualizar un poco, el tema de los derechos constitucionales de los pueblos afro es muy reciente, apenas en el 2019. A pesar de los siglos y contribuciones de esta población a México en términos culturales, sociales, económicos, etcétera. Desde su experiencia, aparte como abogada, ¿por qué es fundamental esta lucha del reconocimiento jurídico más allá del reconocimiento de la existencia misma de estas comunidades? ¿Y qué puertas abre para la exigencia de otros derechos? Hay que reconocer, Arely, que la reforma constitucional del 19 abre una gran expectativa y las puertas de un movimiento que lleva más de 25 años en búsqueda del reconocimiento de los pueblos afromexicanos. Y yo podría decir que es gracias, asegurar que es gracias a la Cuarta Transformación, que por primera vez somos sujetos de derechos los pueblos afromexicanos, porque la historia de México nos borró literalmente de la historia. Somos pueblos que estamos aquí desde hace más de 500 años, Desde la conquista. que llegamos en situación de esclavitud. Así es. Aunque hay que recordar que el primer africano que pisó territorio mexicano vino con Hernán Cortés. Es decir, en el mismo barco con Hernán Cortés, a su lado estaba Juan Garrido, que era su lugarteniente, y era un hombre africano, que era libre, por cierto, en ese momento, y que ellos llegan en el barco en donde inicia la conquista, digamos, de México. Por tanto, el mestizaje desde el primer momento, que esa es la afirmación que nosotros hacemos siempre, es de tres. Nunca fue solo de dos, siempre fue de tres pueblos. Y luego durante la colonia, recordemos que en la colonia se prohibió el uso de la mano de obra indígena o que se esclavizara a los indígenas cuando Fray Bartolomé hace una disertación en España sobre si los indígenas teníamos alma o no. Dice el reino español, dijo, bueno, los indígenas no van a ser esclavizados, pero entonces, ¿quién va a suplir esa mano de obra? Y entonces, a partir de ahí, llegaron miles de barcos durante más de 500 a 400 años. Imagínate cuántos barcos llegaron en 400 años a México con personas esclavizadas, que son nuestros ancestros. Y esas personas esclavizadas que llegaban por dos vías. Por un lado, en Veracruz llegaban por la vía legal, y por otro lado, en Acapulco llegaban de manera ilegal. Pero estamos hablando de miles de barcos. ¿Y que dónde estuvieron asentados? Pues estuvieron asentados, de Veracruz salían, eran vendidos a diferentes partes de la República, y allá, en cualquier lugar donde hubo una hacienda, donde hubo una mina, donde hubo familias pudientes, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México había la plaza de esclavos, era en Santo Domingo, ahí había la venta de esclavos. Entonces, en cualquier familia pudiente, pues era un tema de estatus tener personas esclavizadas, y te podría decir que fueron nuestras ancestras las que amamantaron a la mayoría o una gran parte de los mexicanos mestizos de familias pudientes, porque una parte de las mujeres africanas o de ascendencia afrodescendiente o africana, una parte eran dedicadas por alguna razón decían que la leche de las mujeres negras era más nutritiva, cosa pues, no es así, toda la leche es nutritiva, materna, pero eran las encargadas de amamantar a los niños. Y además de amamantar a los niños, también las mujeres negras eran las encargadas de hacer la comercialización de productos de las haciendas. Entonces, tenían este tema también, y por otro lado también eran sexualizadas. Siempre hay esta idea también de la fogosidad de las mujeres negras y de los hombres negros. Entonces, todo este tema
tiene mucho que ver con el racismo sistémico del cual nosotros hablamos desde siempre. El movimiento formalmente tiene 25 años, pero nuestro movimiento se tiene, digamos que orígenes muy, muy antiguos. Podemos hablar, por ejemplo, de la independencia. Es la población afromexicana la que hace la independencia de este país. Morelos era afrodescendiente. Sí. Después él pone en manos de Vicente Guerrero el movimiento por la independencia, quien también era afrodescendiente. Y por ello, por eso ellos tenían una causa política que era la libertad, que era la independencia de México, pero tenían una causa social. La causa social era la abolición de la esclavitud y tiene su explicación en el hecho de que ellos eran afrodescendientes, conocían la problemática de las personas esclavizadas y obviamente por eso luchaban por la abolición de la esclavitud. Y esa lucha fue la que llevó a los sentimientos de la nación, a la formulación de muchos de los temas que siguen vigentes hoy en la Cuarta Transformación, por cierto, ¿no? El acceso a la justicia, pero la abolición de la esclavitud tenía una razón de ser muy profunda. Perdón. Estábamos en la última escala social. Claro, perdón que la interrumpa, qué interesante porque siempre se cuestiona por qué abolieron la esclavitud en México si en México no había esclavitud. Claro que la había. Pues 400 años, Claro. imagínate cuántos barcos llegaron a Sí, México. Lo que sí. pasa es que después, digamos que cuando se hizo ya a principios, después de la revolución, prácticamente fue borrada la raíz afrodescendiente de México en los libros de historia, en todo eso, pero la independencia la hizo el pueblo afromexicano, ya era el pueblo afromexicano, ya tenían muchos siglos aquí en México, y el ejército de Vicente Guerrero era un ejército de cimarrones y cimarronas. ¿Quiénes son los cimarrones? Esclavos que se escapaban de las haciendas y se integraban al movimiento de la independencia porque justamente buscaban su libertad. Durante la colonia había algunas maneras de obtener la libertad. Una era, pues, que compraras tu libertad, cosa que, pues, prácticamente Difícil. nadie podía. Otra era escapándose, que era justamente el ejército libertador, el ejército de la independencia hizo, y por eso se luchaba por la abolición de la esclavitud. Y la otra era que los hombres que se mezclaban, digamos, con mujeres indígenas o con mujeres mestizas, sus hijos eran libres. Pero ese era un derecho solamente de los hombres, Claro. de las mujeres no. O sea, una mujer negra, aun cuando su pareja fuera mestiza o indígena, no podían ser sus hijos libres, por ejemplo. Entonces, este tema de la búsqueda de la libertad llevó justamente a la primera transformación de este país, que fue la independencia. Y ahí estuvimos los pueblos afromexicanos acompañando a Vicente Guerrero, a quien muy recientemente se le reconoció su, digamos, su identidad afromexicana. Yo en bueno, en alguna ocasión siempre he dicho que siempre nos enorgullecemos mucho de nuestro primer presidente indígena, que fue Benito Juárez, pero siempre se nos olvidó en la historia de este país que nuestro primer presidente mexicano, nuestro segundo presidente mexicano y el primer presidente afromexicano fue Vicente Guerrero, a quien le debemos más de 10 años de lucha por la libertad y quien nos dio la independencia de México y además la abolición de la esclavitud. Y México pasó a ser entonces, es cuando se funda la patria mexicana, digamos, es el origen del Estado mexicano, la independencia, y ahí estuvimos las tres raíces: afromexicanos, indígenas, mestizos, para fundar la patria. Por eso nosotros hemos exigido el derecho de ser reconocidos. ¿Y qué pasó después? Bueno, después vino la revolución y la revolución tampoco, bueno, vino la reforma, obviamente, y estuvimos ahí. Incluso hay un caso muy, muy especial, porque gracias a que México fue el primer país de América Latina que abolió la esclavitud, porque obviamente había muchos esclavos en México, le permite a Benito Juárez, durante la reforma, recibir a una comunidad afrodescendiente de Estados Unidos que escapan de la esclavitud de Estados Unidos y se asientan en Coahuila. En Coahuila hay una comunidad que son los negros mascogos, que está sentado ahí gracias a que se había abolido la esclavitud en México y gracias a que Benito Juárez les otorgó tierras y se asentaron ahí.
Entonces, después viene la revolución y no se podría entender la revolución sin la participación de los pueblos negros. De tal manera que en Morelos, en donde inició toda una parte de la lucha por la tierra y la libertad con Zapata, son originadas en haciendas que tienen, haciendas azucareras, que tienen una gran población afrodescendiente y que se integran también al movimiento de la revolución. Morelos tiene población afrodescendiente. Entonces, la población afrodescendiente está en muchas partes del país. Ya lo dije, donde hubo una hacienda, que fue en todo el país, hubo una mina ahí, quienes hacían el trabajo fuerte, el trabajo duro, pues eran poblaciones afrodescendientes. ¡Wow! ¡Qué interesante! Yo no hubiera pensado esto en la historia de nuestro país y cómo la maestra Beatriz va insertando y construyendo esta historia también a través de las transformaciones y cómo desde la perspectiva de género las mujeres seguimos siendo las más marginadas y las que siempre tenemos que asumir estos procesos en las peores condiciones. Y es ahí donde una frase que surgió más o menos por los 70s, una frase política muy fuerte y muy contundente que causó escándalo en el mundo, cuando dijeron: "Dios es mujer, pero aparte es negra", ¿no? Qué fuerte, o sea, eso cambia toda la perspectiva, pero qué interesante, hay que reconocer a nuestras poblaciones afromexicanas. Maestra, centrándonos en el contexto de la Ciudad de México, una ciudad de avanzada de derechos, ¿cuáles son los principales desafíos que usted ve que enfrenta esta población aquí en la Ciudad de México en términos de acceso a la justicia, educación, salud y por supuesto, en el combate contra la discriminación? Bueno, nuestra lucha ha sido en todo el país la visibilización de nuestros pueblos Ok, negros, porque este país se negó sistemáticamente en los órganos internacionales a reconocer que tenía pueblos negros. ¿Y cuál es el reto en las grandes ciudades? Que pareciera que no existe o que no existimos. Es hasta 2019 que con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, ya en la cuarta transformación, en cuanto se reconoce en la Constitución la existencia de pueblos negros que estaban asentados aquí desde hace siglos y que somos parte, ya les comenté, de la fundación de la nación, que en realidad hicimos nosotros el trabajo de la lucha por la independencia. ¿Y qué sucede en las ciudades? Que esta parte no la tenemos interiorizada, que sí, tenemos pueblos negros, que aquí en la Ciudad de México había un barrio específico que era por Santo Domingo, el centro de la ciudad, donde se vendían los esclavos, por ejemplo, que había una iglesia específicamente para la población afrodescendiente y que las nanas de los españoles o de las familias mestizas, pues eran afromexicanas. Hay una película muy interesante que se llama Angelitos Negros, claro. de que es una película de Pedro Infante, que te explica, te narra cómo es la resistencia de una madre a aceptar que su hija La era, discriminación y en la todo. discriminación en pleno, y porque ella no sabía que era hija de quien la cuidaba, digamos, y ella pues era güerita y entonces le echaba la culpa al papá, como si fuera una culpa Sí, el un color de pecado. la piel, como si fuera un pecado el color de la piel. Nosotros los mexicanos, las mexicanas, somos una mezcla de varias culturas y ese reconocimiento que la cuarta transformación hizo de la población afromexicana es muy, muy importante. Hoy no solo se hizo ese reconocimiento, sino el artículo segundo de la Constitución que fue reformado el año pasado va a dar pie a una serie de políticas públicas que ya están en marcha. Por ejemplo, el que lleguen recursos directos a las comunidades indígenas y afromexicanas. Es decir, Sí. nos volvimos sujetos y sujetas de derecho público. Y eso es una transformación extraordinaria para nuestros pueblos. Y habría que mencionar de recurso público, porque Sí, la recursos letra sin públicos. recurso
es mera No, demagogia. estamos hablando de 13,000 millones de pesos directos a las comunidades y pueblos Sí, indígenas y afromexicanas. Y ha estado la lucha. Yo estoy muy contenta porque esta semana, hace unos días, por primera vez se instaló ya en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, en donde está sentada, digamos, la mayor población ya reconocida en el INEGI de pueblos afromexicanos. eh, ya se instaló la mesa para el plan de justicia de los pueblos afromexicanos, por primera vez en la historia de México. Y ese es un gran reconocimiento, es una gran lucha que se está dando desde el segundo piso de la transformación. A mí me parece algo extraordinario y que ya nuestras comunidades están recibiendo recursos directos, porque ahí hay otra reflexión que hacer sobre, no solo sobre la discriminación, hay un estudio muy específico que marca que para salir de la pobreza, uno de los factores más terribles es la discriminación, sí, que entre más oscuro tienes el color de piel, claro. menos posibilidades tienes de salir de la pobreza. Entonces, ¿y por qué pasa eso en México? Porque no reconocemos que tenemos una raíz afromexicana. Y entonces todos nos acordamos y todas nos acordamos siempre de que en alguna parte de nuestro árbol genealógico tenemos un abuelito, bisabuelito que es español, que es Sí, italiano, que es sí, francés. Sí, nadie se acuerda de su abuelito indígena y menos se acuerda de su abuelito afromexicano. claro. O sea, nunca le encontramos la raíz, pero una gran parte de la población afro mexicana tiene una gota de sangre afrodescendiente, sobre todo quienes somos de las costas de Guerrero, Sí, de las costas de Oaxaca, de Veracruz. Los jarochos es una expresión afromexicana, quienes son de una parte de Chiapas, quienes son obviamente esta parte de Coahuila que les hablaba, pero también quienes están en Guanajuato. Por ejemplo, hay partes de Guanajuato que tienen población afrodescendiente, y en cada uno de los estados, y si hablamos de las Bajas Californias también, porque hay nuevas migraciones de Guerrero hacia allá, en Cancún, por ejemplo, encontramos, y las poblaciones que tienen también un gran número de población según el INEGI, pues es el Estado de México y la Ciudad de México, que tiene que ver que tiene que ver con esta raíz que sí, viene desde la colonia, pero también con las migraciones que sí. vienen de pues, varias partes del país y que están asentadas aquí en la Ciudad de México. Claro, en búsqueda de oportunidades y mejorar calidad de vida, ¿no? Sí, Sí, así sí, es. porque finalmente, así como los pueblos originarios, pienso, las poblaciones afro, pues sus condiciones de vida, pues son muy complicadas, ¿no? Y eso, pues no les da posibilidades de desarrollo. Nosotros tenemos algo que es muy particular, que sufren muchas de nuestras compañeras cuando vienen a la Ciudad de México, que es el perfilamiento racial. Es decir, nos ha pasado hasta en los mítines políticos, a veces, que vienen compañeras afrodescendientes, afromexicanas de Acapulco o de la Costa Chica de Guerrero y le dicen, oigan, ¿ustedes de qué país vienen? ¿De qué país Sí, son? Y bueno, mis amigas dicen, bueno, pues nosotros venimos de Afropulco. Porque, o sea, de repente no hay esta idea de que nosotros en México tenemos muchos pueblos negros que existen. que existen y que no tiene que ver solo con el color de piel, Sí, porque el mestizaje implica pues que a veces no tienes el fenotipo específico sí, de que uno imaginaría, porque es un tema de imaginación del pueblo sí, afromexicano. Por ejemplo, yo siempre he dicho que yo sufría racismo en mi familia, inverso, porque yo era la única lacia de mi familia, no tenía el pelo rizado, y todas mis hermanas tienen el pelo rizado porque mi abuela es negra, mi madre es negra, y somos una mezcla entre la Costa Chica de Guerrero y la Tierra Caliente de Guerrero, de donde era mi papá, y yo tenía el pelo lacio. Eso no implica que yo no sea afromexicana. descendiente, Claro, porque claro. mi madre, mi abuela, o sea, es un tema de reconocimiento, no de color, sino que tú reconozcas que por tus principios, tus tradiciones, tu comida, tu familia, pues tienes una gota de sangre afromexicana. Y bueno, ahorita platicamos, porque no es fácil autorreconocerse en este caso, porque traemos una carga en el tema de la esclavitud que se llama el trauma transgeneracional. Sí, sin lugar a duda. Maestra, pasando al tema de la participación política,
Y pensando que tú aparte eres la única senadora por primera vez con acción afirmativa afro, ¿nos puedes explicar qué son y por qué son importantes las acciones afirmativas, como estos espacios de representación, para estas poblaciones que siempre habían sido marginadas, como una forma de visibilizarse, pero más allá de visibilizarse, también de incidir y de entrar al tema de la toma de decisiones, ¿no? Ahí las acciones afirmativas son una base fundamental para que las poblaciones marginadas, discriminadas puedan avanzar, porque tienen que ser una voz de las necesidades de nuestras poblaciones. Y ha sido una lucha de la izquierda de muchos años el que se reconocieran las acciones afirmativas. Primero, la incursión de las mujeres en la política, que ha sido una lucha más allá de los partidos, de los movimientos de mujeres para que se garantizaran sus Sí, derechos. Una vez que se logró eso y que se avanzó hasta la paridad, pues las luchas de los grupos discriminados, que no quiero decir minoritarios, porque en muchos casos, en algunos estados somos grupos mayoritarios, digamos, sino discriminados, pues ha sido una lucha que hay que reconocer de las organizaciones, de muchos colectivos que han empujado porque se reconozcan las acciones afirmativas. Y hoy tenemos varias acciones afirmativas. Me parece que de regeneración, el Movimiento de Regeneración Nacional es uno de los partidos que tiene más en sus estatutos, más acciones afirmativas, que son no, la paridad de las mujeres, pero las acciones afirmativas indígenas, afromexicanas, de discapacidad, de diversidad. diversidad, es un tema fundamental porque esas acciones afirmativas llevan la voz, tienen que ser voz. Por eso nuestra lucha actualmente es porque esas acciones afirmativas no sean usurpadas, que no sean usurpadas, porque no nos sirve de nada que Claro, lleguen personas que no asumen la agenda de esas comunidades, digamos. sí. Entonces, a mí me da desde luego mucho gusto ser parte de una acción afirmativa afromexicana, pero para mí es una responsabilidad, es un compromiso, porque tenemos que ser voz en la alta tribuna, en los foros de nuestras poblaciones. Si no, no tiene ningún sentido las Claro. acciones Y afirmativas. y por eso es tan peligrosa de repente el tema de la autoascripción de un día para otro, ¿no? Me parece que ahí hay un tema pendiente, porque, se ha usurpado precisamente, estas acciones afirmativas por gente que nunca ha hecho una lucha por los distintos movimientos que éstas representan, y que de un día para otro en un tema que no debería de ser, terminan ocupando espacios que han sido, el logro de luchas de muchísimos, muchísimos años y que ha costado, organización, movimiento y a veces la vida de las personas, ¿no? Sí, por eso, pues estamos ahorita en la lucha de la autoadscripción calificada, en la que no solamente te autoadscribas, sino que demuestres que has hecho activismo en Muy esos, bien. en esos temas, porque de la noche a la mañana todo mundo dice, ah, ya me acordé ahora sí de mi abuelito indígena y de mi abuelito Sí, afromexicano, y no, bueno, resulta que hubo un caso muy terrible en Oaxaca, en donde más de 8 candidatos, por ejemplo, se asumieron muchas, ¿no? Dijeron, no, bueno, pues ahora resulta que amanecimos, que ya somos mujeres y se fueron a inscribir. sí, Entonces, me parece que tiene que seguir siendo la lucha para que estas acciones afirmativas no sean usurpadas. En Guerrero también hubo un caso de un candidato al Senado de la República y parece que también los tribunales, los institutos también están tomando medidas al respecto y sancionando estas acciones, estas usurpaciones en las acciones afirmativas y pero tiene que ser también un tema de conciencia social, claro. digamos, de señalamiento social sobre los políticos que se atrevan a hacer la usurpación de estas acciones afirmativas, porque de lo que se trata es de que avancemos en la igualdad de estas comunidades, respetando las diferencias. De ética política, ¿no? Sí. Enlazando todo esto con el tema de la comunicación, esta lucha, el reconocimiento de las poblaciones, pues, no se da en el vacío.
¿Cómo ha influido la falta de representación en los medios tradicionales de comunicación, para para perpetuar este tema de invisibilidad y los estereotipos de las personas afros? Esto que, maestra, usted decía, bueno, pues, eh eh, yo pienso afro y digo rarotonga, ¿no? Sí, O sea, es un estereotipo y es un realmente estereotipo. es que las mujeres, afromexicanas son tan diversas porque precisamente hay esta mezcolanza, este, hay una población, mayoritariamente somos mestizos, ¿no? Ya hay una mezcolanza de distintas poblaciones que en el transcurso de los siglos, pues, nos hemos ido, conformando, pero también hay una raíz, ¿no? Entonces, ¿cómo ¿cómo ha afectado el tema de los medios tradicionales en esta invisibilización y en este estereotipo de la población afro? Los medios tradicionales tomaron estereotipos europeos para decir, esto es el estándar de belleza, por ejemplo, ¿no? Ujú. En nuestro Sí, país. En un país que efectivamente somos mestizos, pero al hacer la mezcla de estas raíces, pues tenemos todo este concepto de lo prieto, ¿no? Que no precisamente es lo negro, ¿no? Que no es es lo prieto. Y la discriminación está ahí, sí, latente, ¿no? Tu color de piel que entra pues desde los niños y que es reforzado por los estereotipos en los medios de comunicación. Hoy hay todo un movimiento en torno a que estemos orgullosos de nuestro color de piel, de lo que significa ser mexicanos y del reconocimiento de nuestras raíces profundas que traemos y que creo que es una gran tarea que tendremos que seguir haciendo con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, en torno a que el color de piel no define lo que tú vales. El color de piel no tiene o no tenemos por qué entrar a temas de discriminación por los colores de piel. Pero pues todavía en México oyes en las calles porque se mezcla el racismo con el clasismo, se mezcla mucho esa parte. Y tú oyes mucho a este, señoras de fifís, digamos, o no fifís, pero que te dicen por un color de piel oye, es que yo quiero que mi hijita sea rubia y no morenita, ¿no? O sea, estamos porque los estereotipos en los medios de comunicación están muy, muy reforzados. Hoy a mí me parece que la lucha que tenemos que seguir teniendo en la cuarta transformación, en este segundo piso de la cuarta transformación, es erradicar toda forma de discriminación. La discriminación sistémica es muy fuerte, sí. porque no se da solamente en la sociedad, sino a veces en las instituciones se da. Muchos de los pueblos afros se tuvieron que definir a lo largo de los años como indígenas, porque era la manera de acceder a los programas sociales, porque existe todavía por ahí escondida un tema de discriminación presupuestal. Por ejemplo, yo nací en la Costa Chica de Guerrero, en un pueblo que se llama Huehuetán. Eh, Siempre que platico, cuando naces tú en un pueblo afromexicano, prácticamente naces sin esperanza, o sea, sin esperanza de desarrollarte, porque no hay escuelas, porque no hay hospitales, porque no hay Sí, nada. Por temas de violencia, mi familia fue desplazada en los años 70 y me crié en la Tierra Caliente, que es el otro extremo de Guerrero, colinda sí, con Michoacán. Mi papá era de esa región. Y bueno, también la Tierra Caliente es pueblos sin mucha esperanza, ¿no? Por los temas de violencia, de lejanía, etcétera. Pero bueno, gracias a mis estudios, a mis padres, pude salir adelante y tener otras expectativas. Regresé después de los 30 años a conocer mi pueblo, Huehuetán, en donde, por cierto, tenemos el Museo Afromexicano, que es una iniciativa comunitaria en donde fue la casa de mis abuelos para fortalecer nuestra identidad. Y como salimos ahí por un tema de violencia, decidimos fundar ese museo como un tema de ofrenda de paz, de reconocer nuestros orígenes y nuestros ancestros. Y yo recuerdo que cuando regresé era yo funcionaria del gobierno del estado, y me senté a platicar con el alcalde y le pregunté, oye, cuéntame, explícame por qué mi pueblo, Huehuetán, que es el segundo pueblo en población después de la cabecera, no tiene agua, no tiene drenaje y tiene muchas partes sin luz. O sea, dame una explicación eh,
técnica, ¿por qué sucede eso? Y me dice, mira, Beatriz, es muy simple. De este lado, Asoyú tiene, digamos que tiene las tres raíces. Dice, de este lado yo tengo pueblos indígenas. Y cuando yo invierto ahí, la federación por cada peso me da 2 pesos para poner agua, poner drenaje. O sea, hay una política pública para atender esas comunidades. En la cabecera está la gente de razón. Fíjate, la gente de razón, el Claro. concepto racista, hace apenas 10 años. Te estoy hablando de hace Sí. apenas 10 años, ¿no? Dice, aquí en la cabecera está la gente de razón, y si yo no invierto, pues me hacen manifestaciones. Me dice, pero allá con los morenos no me dan nada. O sea, lo que para él era un tema muy simple, muy, pues no pasa nada si yo no invierto en los pueblos negros, con los morenos, decía, pues no pasa nada. Y entonces, ¿qué sucedió a lo largo de esos años, de muchos años? Pues que esos pueblos se fueron rezagando, Claro. que no tenían los servicios. Eso le podemos llamar la discriminación presupuestal. No estábamos en la política pública. Por eso el reconocimiento constitucional es muy importante, porque implica que lleguen por primera vez en siglos recursos a esos pueblos. Y entonces esos pueblos, las autoridades piensan que tienen resuelto todo porque están además, fíjate, están a las orillas de las carreteras y están cerca del mar, muy cerca del mar, los pueblos negros, prácticamente todos, no todos, pero la mayoría. Y entonces uno dice, bueno, ¿para qué les ponemos agua si ahí tienen agua, mucha, ¿no? Del Abunda. mar? Claro. Entonces no tienen, y llegan casos tan terribles, tan extremos, que por ejemplo en Acapulco, el agua sale del río Papagayo y atraviesa varios pueblos que van desde Lomas de Chapultepec, La Bonfil, Barra Vieja, todos esos pueblos, y que nada más ven pasar las tuberías, porque el agua va del río, que es un río que está en los pueblos negros, a Punta Diamante. Y ahí, de ahí surte a Acapulco. Y esos pueblos que están a las orillas de la carretera y cerca del mar, nomás ven pasar las tuberías. Por este concepto de decir, pues no No lo necesitan requieren. agua, ahí tienen en el mar. ¿Y qué sucede? Pues que entonces le pican a la tubería para poder tener agua potable, ¿no? Claro. O agua corriente en sus casas, o agua que no sea salada, digamos. Y esto se llama discriminación presupuestal, que también es algo que vive en los pueblos negros. Por ejemplo, en Acapulco, todos los pueblos negros fueron desplazados de las partes turísticas porque ahí estaban asentados. El fuerte de San Diego, para quienes conocen Acapulco, fue construido por mano de obra Negra. negra, por esclavos afrodescendiente, y ahí llegaban los barcos. Era un mercado también de esclavos. Y obviamente todas esas poblaciones se asentaron en los acantilados, en todo lo que hoy es la parte turística. Y con Miguel Alemán como presidente de la República, fueron despojados de sus ejidos, y entonces, ¿en dónde viven esos pueblos negros? Pues viven en las partes bajas que se inundan cada que llega un ciclón a Acapulco, porque los lugares turísticos pues fueron vendidos a los del régimen de ese entonces, en un tema de corrupción, porque se expropiaron las tierras con fines sociales, pero se volvieron turísticas y se volvieron negocios. Ahí está Punta Diamante, con muchos personajes políticos que compraron esos terrenos, y que fue un tema de corrupción. ¿Y los pueblos dónde están? Nuestros pueblos afros de Acapulco, pues son los que sufren cada año las inundaciones, o que sufren los embates del cambio climático, eh, porque están en un tema de desprotección derivada de esto que viene desde hace muchos años, de la discriminación presupuestal para atenderlos. Claro, de vulnerabilidad, De ¿no? De no hay vulnerabilidad, nadie sí. que los defienda y pues ellos tampoco dicen nada, no pasa nada y así seguimos Pues sí perpetuando. dicen, pero como no estábamos reconocidos en Sí, la ley hasta 2019, era como si no existiéramos. claro. Maestra, obviamente obviamente los pueblos utilizan distintas herramientas para visibilizarse y una de estas que tú comentas, autoescribirse quizás como pueblos indígenas para tener En un momento, sí. acceso a algo, ¿no? Por lo menos. Este, ¿Qué otras herramientas utilizan ellos? Por ejemplo, en temas de comunicación ya existen, herramientas comunicativas para aglutinar, para visibilizarse,
para identificarse y enorgullecerse de ser una población afro, como radios comunitarias, algún medio escrito de comunicación? ¿Qué herramientas tú conoces que quizás tienen utilizando desde hace un rato o que están tomando ahora este asunto de los podcasts o las televisiones por internet, que las redes pues te dan la facilidad de poder crear y llegar a personas? Fíjate que es un tema bien interesante la comunicación en los pueblos negros, porque la comunicación en los pueblos negros se remite a las luchas por la libertad. Y entonces, por ejemplo, y aquí entra el tema de las mujeres utilizaban su cabello para comunicarse, para poder hacer las rutas de libertad a través del trenzado del cabello. Por ejemplo, es algo que sobre todo la población afrodescendiente utilizó mucho durante los procesos de libertad aquí en México, como en Estados Unidos y en América Latina, y era a través de las trenzas que ellas indicaban los caminos a los cimarrones, ¿no? A los negros cimarrones que tenían eh, indicaban por dónde podían transitarse libremente, digamos, porque estaba la lucha por la libertad. Desde esos temas, y luego otro mecanismo de comunicación han sido las danzas. Sí. Las danzas han sido los tambores, han sido temas de comunicación importantes. Y bueno, ya de manera más La reciente, capoeira, ¿no? sí, Una manera de todos, o seguir. sea, cada pueblo tenía Sí. mecanismos de comunicación a través de las danzas y ahí pues el trenzado de las mujeres era muy, muy importante porque ahí se trazaban las rutas de la Mira libertad qué a interesante. través, o sea, podías decir, bueno, los caminos va para la derecha, va para la izquierda, o sea, iban comunicando. Así es un tema muy, muy interesante ese. Y también hay que decirle que hay que decirlo en los últimos tiempos, bueno, nuestras formas de comunicación son las asambleas comunitarias. O sea, en esta mezcla de muchos años, pues se fueron asumiendo prácticamente las mismas maneras de comunicación que los pueblos indígenas, porque hay una relación muy, muy estrecha, muy directa. Recordemos que los pueblos afros en México, pues prácticamente fueron arrancados de sus pueblos, porque no les permitió eso. Tú andabas en algún lugar de África, en alguna comunidad y de repente llegaban los españoles, los portugueses, atrapaban a la gente como animales, literalmente, Los te metían en un ingleses. barco y te metían a un barco, pero cuidaban que no fueran de la misma comunidad para que no se comunicaran. Entonces, toda nuestra historia, a mí mucho me preguntan, oye, pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde viene tu familia? Pues que esa es la parte trágica de los pueblos negros. Nadie puede establecer una ruta ancestral, es decir, de acá o de acá, porque las poblaciones eran diseminadas, ¿no? En un barco podían venir de muchas poblaciones y procuraban que no hablaran el mismo idioma para que no hubiera revueltas. Por tanto, era una cosa muy, muy terrible, muy doloroso. Muy violenta. Violento, doloroso, es un tema muy terrible que, que nosotros llamamos, y bueno, muchos académicos llaman el trauma transgeneracional. Por tanto, por ejemplo, la autoadscripción no es un tema fácil. No es un tema fácil porque, aunque dicen, no, ahora todo el mundo se autoescribe, no es un tema fácil, porque tienes que interiorizarlo, tienes que asumir que tú tienes ancestros que fueron esclavos, por ejemplo, ¿no? Tienes que asumir que tus abuelos, tus bisabuelos siempre te estuvieron diciendo, tenemos que mezclarnos para cambiar el color de la piel. Ujú. Entonces, esas cosas inconscientemente son dolorosas y de repente Claro. te encuentras con las lágrimas y no te lo explicas. Tiene que ver con el trauma transgeneracional que traemos arrastrando quienes tenemos, digamos, o reconocemos o tenemos la gota de sangre, ¿no? De la gota de sangre de la esclavitud. Y además somos sobrevivientes. O sea, las poblaciones negras son sobrevivientes, han luchado contra todo lo establecido para poder ser libres. Eso es un tema muy, muy fuerte que se tiene que asumir eh, para lograr una transformación, digamos. Entonces, el, todas las formas de comunicación que se han dado, se han dado y se han venido a través de los años, es que en los últimos años, pues hemos entrado a movimientos
ya más fuertes, más sólidos de organización, en el que también, desde luego, se han usado las redes. Hoy por primera vez se han dado las primeras radiodifusoras afromexicanas. Eso es muy reciente, son del año pasado, de hace un par de años, que pudimos acceder a digamos, a las frecuencias. Hay pocas, hay alrededor de 4 radiodifusoras afromexicanas todavía, porque estamos en esos procesos de poder acceder a los mecanismos de comunicación. Sin embargo, hay colectivos que han hecho cine afro, por ejemplo, que Sí. hay muchos cineastas que han empezado a explorar esta raíz en nuestra muy particular, que además es muy rica. Nuestra raíz no solamente tiene que ver con los temas de comunicación, sino también nuestra mezcla cultural y nuestras comidas. Por ejemplo, poca gente sabe que la pancita, que los tacos de buche, de tripita, son comidas afromexicanas. ¿En serio? Sí, son Qué comidas rico. afromexicanas. La jamaica, la sandía. Sí, ¿Por qué? Porque en las haciendas los esclavos no tenían derecho a comer carne, digamos. Si mataban una res o un puerco, solo les daban las menudencias a los esclavos. Casi en una hacienda había algún pueblito al lado que eran donde vivían los esclavos, ¿no? Las personas esclavizadas, y los patrones o los amos, entre comillas, ¿no? Les daban la pancita, todas las menudencias. Entonces se tenían que cocinar la pancita, los tacos de tripa, o sea, todas las menudencias. Entonces eso es una herencia afromexicana que poca gente lo sabe, pero que no hay un solo mexicano que no haya probado alguna vez un caldo de pancita de pata, o un taquito de alguna de menudencia, tripa, o bien dorado. las de tripa, de sesos, de buches, de todas las menudencias, o comido estas pancitas que hacen de estos rellenos que hacen de pancita de los borregos, de los puercos, Sí, y que son muy ricos, ¿no? Los sí, taquitos. sí, sí. Entonces, esa es una herencia afromexicana, por ejemplo. Y así, pues, muchas de nuestras comidas. Y muy, aquí en la Ciudad de Muy México, cotidiana. sí, muy cotidianas, es de las cosas más ricas que hay, que nos encanta aquí a quienes vivimos en la Ciudad de México y a los chilangos también, que consumimos cada 8 días, sábados y domingos, sin lugar a dudas. Maestra, ¿qué hay sobre el lenguaje y las narrativas? O sea, la comunicación nunca es neutra. ¿De qué manera el lenguaje y las palabras pueden ser herramientas de empoderamiento o lo contrario, ¿no? De control y de opresión. Para usted, ¿qué importancia tiene el utilizar el término afromexicano, afrodescendiente, de manera correcta y respetuosa para visibilizar y poner a esta población en el lugar que le corresponde, en el lugar de todas y de todos, de ciudadanas y ciudadanos sujetos a derecho? El lenguaje es importante, sobre todo el lenguaje que erradica los racismos. Erradicar el racismo, esa es como nuestra tarea permanente, que se nos reconozca por lo que somos, por lo que valemos. Y reconocer nuestras identidades de verdad, es un gran avance para México. El que por primera vez en el 2015 se incorporara la pregunta en el censo de población, en la encuesta intercensal del 2015, por primera vez se incluyó, derivado de un mandato internacional, el que se le preguntara a la gente si era afrodescendiente, afromexicano o negro. Ese fue un acuerdo del INEGI con las organizaciones para incorporar la pregunta en esos términos. Y la pregunta más o menos decía que si por tus costumbres, tus tradiciones te reconoces afrodescendiente, afromexicano o negro. Y fíjate que esto cambió radicalmente la forma de vernos, digamos. Todavía en el primer censo del 2020, ya en el censo se incluye por primera vez la pregunta, y ahora en todo el mes de octubre y noviembre se está haciendo la encuesta intercensal de 2025, en el que otra vez se incluye la pregunta para ver el movimiento. En 2020, muchos
encuestadores del INEGI no se atrevían a hacer la pregunta, sentían que era un tema fuerte hacerle la pregunta, supongo, a la gente, y entonces si veían como que no tenía el fenotipo, no hacían la pregunta. Eso es algo que pedimos al INEGI que estuviera pendiente, que corrigiera, porque tuvimos muchos reclamos, casos que nos decían, no, pues es que a mí no me preguntaron eso, no me hicieron esa pregunta específica. Y entonces ahora en el conteo estamos nosotros haciendo una campaña de comunicación de que la gente asuma con orgullo, reconozca a su abuelito afrodescendiente y por tanto su raíz afrodescendiente. Es un tema de identidad. Entonces en el 2020 el censo dice que somos 3,5 millones. Nosotros quienes estamos nosotras quienes estamos en el movimiento afromexicano, que por cierto es un movimiento de muchas mujeres, que empezó siendo un movimiento de muchos hombres, en los primeros que iniciaron el movimiento eran hombres, pero hoy la mayoría somos mujeres, o una gran parte somos mujeres activistas y muchos jóvenes, eh, pues decimos que hay una subestimación. ¿Por qué? Por esto que les contaba que no es tan fácil, no es tan fácil reconocerse. Las abuelitas te decían siempre, no, tienes que buscar un güerito para mejorar la raza, Sí. casi. O sea, es un tema que está ahí en el consciente y entonces eso en realidad implica una negación constante de tus orígenes. Y entonces hoy hemos avanzado mucho en los temas del censo y ahora en la encuesta intercensal y les decimos a la gente, oigan, reconózcanse, es un tema de orgullo, o sea, nosotros le dimos a este país la libertad, la independencia, somos parte, traemos en nuestras venas sangre de héroes, de los héroes que dieron su vida por la patria. La frase de Vicente Guerrero, de mi patria es primero, que todos los políticos, todo el mundo se Sí. acuerda, que está en el centro de todos los congresos del país, que es una referencia de orgullo, pues la dijo un afrodescendiente, la dijo un afromexicano que puso la patria por encima de su familia, digamos, de lo que su padre le pedía que se entregara. Entonces, tenemos mucho de qué no orgullecernos porque le hemos dado a nuestra patria, a nuestro país, grandes avances, la libertad, los derechos, los sentimientos de la nación, es decir, toda esta concepción sobre la independencia y la libertad. Qué importante porque se reconoce la raíz, pero también se reconoce y se construye la nueva tierra, la nueva patria, ¿no? Que es México. Hablando de este asunto de la interseccionalidad, sin duda es fundamental en toda lucha social. Se es negra, pero también se es mujer, pero también se es diversa, ¿no? ¿Cómo se puede visibilizar y articular todo esto desde la comunicación en estas luchas que van acumulando una serie de características de la población, pero que también se vuelven una serie de vulnerabilidades por sistemáticas, por esta concepción que se tiene y este proceso de discriminación, de clasismo y de todo lo demás, maestra? Primero tenemos que reconocernos en nuestras diferencias. Yo creo que y respetarnos en nuestras diferencias. Sí. La igualdad solo se consigue si entendemos que podemos, que respetando nuestras diferencias es cuando podemos ser iguales todos. Porque siempre ha sido la lucha de las interseccionalidades, el hecho de que muchos dicen, no, pues ya, o sea, ¿por qué están peleando? Si todos somos iguales según la Constitución, ¿por qué quieren hacer la diferencia entre indígenas, afros? ¿Por qué quieren dividir? No, es que es al revés. Mientras tengamos poblaciones marginadas, discriminadas, tenemos que reconocer sus diferencias para poder equilibrarlas y que todos realmente seamos iguales. Lo mismo pasa con la diversidad, con la Sí. discapacidad. O sea, tenemos que reconocer esas diferencias para poder lograr una igualdad plena en la que podamos todas y todos estar libres y en igualdad de circunstancias pese a nuestras diferencias, digamos. Entonces, el tema de las interseccionalidades es muy importante porque efectivamente las mujeres negras, diversas, entre más le agregas interseccionalidades, más discriminación tienes, más problemas tienes, que no te permite avanzar
plenamente. Entonces, ese es el gran reto que tenemos en las políticas públicas, en las leyes, de ir disminuyendo esas inequidades, Sí, porque el problema no es que nos reconozcamos diferentes, sino el acceso que tenemos a los mejoramientos de la calidad de vida, por ejemplo. Les hablaba yo hace rato de de estudios que hay de la UNAM y de otras instituciones sobre el tema del color de piel, que la mayor discriminación en nuestro país es sobre el sí. color de piel, y que eso no permite que esas poblaciones salgan de la pobreza plenamente. eh, y entonces tenemos todo ese gran reto de poder seguir avanzando la política pública en una sociedad de derechos, en esta sociedad de derechos que se está construyendo en el segundo piso de la transformación, con una mujer a la presidencia, en la presidencia, que entiende muy bien estas interseccionalidades. Y yo creo que esa es una gran oportunidad para nuestro país para avanzar plenamente, porque hay un tema muy interesante que es el sistema de cuidados. Sí. Los sistemas de cuidados que se está ya legislando, haciendo política pública en torno a eso, y que justamente en el futuro atenderá de manera más plena estas interseccionalidades, para pues ir erradicando las discriminaciones, que en realidad ese es el gran reto. ¿Cómo erradicamos las discriminaciones en un mundo, en un país de libertades, en el que no importe tu color de piel, ni si eres mujer, o si eres diversa, o si eres una persona con discapacidad, sino que tú puedas sentirte libre y tener libertad para hacer lo que tú desees de tu vida? Eh, eh, aquí, o sea, yo la escucho y la verdad le agradezco muchísimo, y no y, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿cómo podemos contribuir los que no somos afrodescendientes, pero sí creemos en un mundo donde quepan todos los mundos? Y, en este proceso de igualdad de derechos y acceso a oportunidades, ¿cómo podemos contribuir con estas poblaciones? ¿Dónde están? ¿Dónde se reúnen? ¿Cómo van construyéndose y ser aliados y aliadas de esta población afrodescendiente? Bueno, la mejor alianza que la sociedad mexicana puede hacer con los pueblos afromexicanos es erradicar la discriminación, es generar la inclusión. Es no, la próxima vez que ustedes vean a alguien que tiene el pelo rizado y no le digan qué bonito y se lo quieran tocar. Por Sí. ejemplo, ese es un tema que tiene que ver con un tema de racismo, ¿no? Ay, qué bonitos tus chinitos eh, Qué folclórico. sí, sino nosotros somos parte de la sociedad mexicana, por tanto, no tendrían que ser, que ver tan notorias esas diferencias, porque es un tema, ese es un tema, digamos, de visibilidad colectiva que es parte de la erradicación del racismo. Eh, la próxima vez que ustedes vean a alguien que tiene un fenotipo afromexicano, no le pregunten de qué país es, muy probablemente es mexicano o mexicana. Creo que esas son las cosas que en la vida cotidiana podemos ir erradicando, pero también tiene que ver con los lenguajes. En los lenguajes en la familia de, ay, pues el piretito en el arroz es este niño es el más morenito. En mi familia es que no tiene que ver, es parte de la familia. Claro. Si uno nace más güero, más morena, somos, o más morenos, somos parte de las familias. Son los pequeños, así como los pequeños micromachismos, también son los pequeños microracismos. El negrito en el arroz, la oveja negra de la familia. O sea, hay todo un lenguaje discriminatorio que tiene que ver con estas cosas y que tenemos que irlas erradicando desde los lenguajes, digamos. Pero sobre todo hay muchos colectivos, o sea, quienes quieran participar, hay colectivos aquí en la Ciudad de México, muchos, hay muchas personas que se hacen ferias, colectivos, que se están aglutinando en torno a estos temas. En el Senado, pues hay espacios abiertos para las discusiones. Nosotros permanentemente tenemos mesas de discusión, temas de este tipo, pero de lo que se trata, más que de estar en los colectivos, claro que sería maravilloso que la gente participara en los colectivos, conociera más sobre el tema. De lo que se trata es que nosotras, las y los mexicanos, interioricemos muy bien que el racismo sistémico le hace daño
a la gente, a los niños, y que tenemos que erradicar todas las expresiones racistas, que tenemos que erradicar todas estas formas de discriminación para que podamos tener una sociedad más fuerte y de derechos como la que soñamos en realidad, la que trabajamos desde la izquierda y desde la transformación. Y yo creo que sí es posible. Yo he visto en estos años avances extraordinarios, extraordinarios. Te digo que estoy muy emocionada porque se instaló en San Nicolás, un municipio afromexicano de la Costa Chica de Guerrero, por primera vez en la historia de México, el plan de justicia del pueblo afromexicano. O sea, por primera vez nos están reconociendo después de que fuimos pues excluidos de los libros de texto, de todo, desde esto sucedió sobre todo después de la revolución, cuando José Vasconcelos dijo que la raza de bronce solo era de dos y se borró de un plumazo la otra raíz. Entonces dijo, no, pues la raza de bronce solamente son indígenas y españoles. Y desaparecimos los afrodescendientes y desaparecimos de los libros de texto y llegamos a tal grado que a Vicente Guerrero en algunos libros de texto los ponían con ojos verdes, por ejemplo, ¿no? Cuando él era totalmente un hombre negro afrodescendiente, ¿no? Entonces, fuimos desapareciendo de la historia de México y la recuperación ahora ese reconocimiento abre una puerta extraordinaria para seguir combatiendo la discriminación, para seguir combatiendo el racismo sistémico. Y ese solo hecho de ponernos en la Constitución hizo toda una transformación extraordinaria de nuestro país, en la que estábamos en los territorios, grandes territorios, te quiero decir, estamos hablando de millones de personas, eh, y de repente, pues fuimos reconocidos. Es como si hubiésemos estado como fantasmas en nuestros territorios en México y es a partir de 2019 que se nos reconoce y se nos empieza a visibilizar. Pero estamos en todos lados. Es más, Josefa Ortiz era afrodescendiente, por cierto. Y así podemos ver muchos personajes de nuestra historia que su identidad les fue borrada totalmente y que ahora pues estamos en esa recuperación. Qué importante. Y por eso también son importantes los espacios de representación, de toma de decisiones, de incidencia política, social, económica, cultural. Desde este espacio que tú hoy participas, siendo la única representante de afrodescendiente en el Senado de la República. Eh, ¿Cuáles son las principales propuestas o agendas que hay en este tema ahorita? Y también, ¿cuáles son las grandes deudas que tenemos con la población afromexicana? Bueno, empezaría yo por las grandes deudas, pues era este reconocimiento de nuestras identidades, una iniciativa que es muy reciente, en el Muro de Honor del Senado de la República se reconoció a Vicente Guerrero, todavía estamos pendientes de Morelos y otros personajes. eh, la presidenta de la República lo reconoció antes, en el mes de enero de este año, en el aniversario de su muerte, y en el salón, en el Palacio Nacional, también se le reconoce su identidad. Eso es un tema muy importante, cuando nos reconocemos en nuestras identidades, de dónde venimos, para que tengamos muy claro por qué sucedieron hechos históricos, por qué se luchó por algo y no por otra cosa. Tiene que ver con nuestras identidades. Por eso yo insisto mucho que la lucha social de Morelos y la de Vicente Guerrero era la abolición de la esclavitud. Su lucha política era la independencia. Es como en los tiempos más recientes, la lucha de la izquierda fue por la democracia. Esa era la lucha política, que se contaran los votos, pero la Claro. lucha social ha sido por los derechos. Entonces, cuando distinguimos estos temas, entonces podemos entender que son importantes las identidades. Y esa lucha social de Morelos como de Vicente Guerrero es una deuda que tenemos pendiente, porque cuando nosotros vemos los estados donde hubo estas luchas, sobre todo el estado de Guerrero,
y vemos la pobreza que todavía existe, la violencia que tenemos, que derivado de los temas de pobreza, sabemos que ahí hay una deuda social que tenemos que resarcir. Ese es el gran pendiente de cómo podemos reconocer a los pueblos afromexicanos e indígenas, la lucha que hicieron por nuestro país. Y tiene que ver mejorando con mejorar sus condiciones de vida. Y eso es por lo que ahora luchamos. Entonces, en el Senado de la República, nosotros, cada que tenemos oportunidad en la tribuna, pues vamos resarciendo estos olvidos, estas cosas. De pronto a mí me dicen, pues, oye, ya otra vez. Bueno, es que estamos hablando Las que sean de tantos necesarias, años de claro. olvido, de discriminación, pues claro que tenemos que Sí, recordarlo a todo momento hasta que la dignidad se haga costumbre, como dice Francia sí. Márquez, que es la primera vicepresidenta afrolatina, digamos, colombiana, hasta que la dignidad se haga costumbre, hasta que la erradicación del racismo sea una realidad, hasta que podamos avanzar y caminar por las calles en total libertad. Son muchos los pendientes que tenemos, aunque hay que reconocer que hemos avanzado. Todavía no es suficiente y estamos puestas las esperanzas en la ley general. Ahorita estamos trabajando, ya trabajamos, hicimos las propuestas en la ley general para de los pueblos indígenas y afromexicanos, Ujú, que va a regular los cambios que hicimos en el artículo 2 de la Constitución, en así donde es. se reconoce a las poblaciones sujetas de derecho, en donde ya hay una política pública de recursos que llegan directo a las Así es. comunidades, pero que nos falta armonizar toda la legislación para que entremos en los temas de salud, de educación. Por ejemplo, una de las deudas pendientes, muy pendientes, es que pues seamos reconocidos en los libros de texto. O sea, en los libros de texto apenas hay ahí dos, tres cositas. Necesitamos que se reconozcan, que reconozcan a nuestros héroes que son afrodescendientes, que se reconozcan a las poblaciones, o sea, que podamos ir avanzando en esto. Es uno de los pendientes que tenemos. Y así tiene que ver los temas de salud, del campo, porque tenemos cuestiones distintas. Por ejemplo, en el campo, las poblaciones negras afrodescendientes están más enfocadas a la pesca, al mar, a las lagunas, más que a también son sembradores y también son ganaderos, pero sobre todo estamos en la pesca, que es distinto a donde están las comunidades indígenas, por ejemplo. Claro. Entonces, hay estas diferencias que tenemos que ir pues avanzando para en la construcción de esta gran sociedad de derechos que tiene que ser nuestro país. Y si me permites, maestra, yo creo que tenemos la deuda histórica de abolir culturalmente la esclavitud y dejar de decir, claro, como eres negro, ¿no? Te toca esto, porque creo que seguimos reproduciendo esta parte sin darnos cuenta, a veces lo creemos como un chiste, como un juego, como algo que no hace daño, que no sea Los sensible. Sí, microrracismos. ¿no? Habría que como sociedad entender y hacer un esfuerzo por no repetir este lenguaje que finalmente es súper racista y que no tiene nada de chistoso. Habría que deconstruirnos y construirnos de manera diferente. Maestra, he aprendido un montón de ti. Yo de veras esta entrevista me ha encantado porque Muchas eso es gracias. lo que necesitamos, gente que realmente esté comprometida, lo sienta en el alma, en el corazón, ame la patria, ame quién es, de dónde viene, no le dé vergüenza esto. Yo siempre digo, soy feminista y soy proletaria, ¿no? Aunque hay quien te dice, no, bueno, ya no eres proletaria porque tienes un coche, porque tienes una licenciatura. No, si sigo siendo proletaria, quizás con mayores oportunidades, pero ese es mi lugar. Y desde ahí, la conciencia, desde dónde estás, te permite construir realmente hacia lo colectivo y a favor de los demás. Em, Pensando, que este podcast tiene por objetivo fomentar una cultura democrática y un ejercicio informado de los derechos, como reflexión final, ¿cuál crees que es el mayor aporte de la comunicación popular y la lucha afromexicana? Si estas pueden hacer, en conjunción para fortalecer la democracia en México y en la ciudad y en todo México, ¿cómo contribuye, la comunicación popular, en coordinación con la,
población afrodescendiente para construir la democracia en nuestro país, como lo ha hecho, como nos lo has hecho ver ahorita, que ha sido desde el principio de las transformaciones de este país. Pues la comunicación popular ha sido la base de las transformaciones de México. En todas las etapas, en las 4 transformaciones, la comunicación popular ha estado presente de diferentes maneras. Y yo creo que esa es la base para que podamos seguir avanzando, que no olvidemos que lo más importante es el pueblo, que de ahí emana la soberanía, pero también de ahí emanan los mandatos que tenemos que cumplir. eh, pues quienes tenemos alguna responsabilidad social o responsabilidad popular, y que la comunicación popular es muy importante, y que tenemos que seguir en esa escucha comprometida del pueblo de México, y escuchar al pueblo incluye escuchar la diversidad de sus poblaciones, que aunque podemos decir todos somos mexicanos, es distinta la comunicación del norte que la comunicación del sur, la comunicación de los pueblos indígenas que la comunicación de los pueblos afros. Por ejemplo, yo creo que un gran aprendizaje de la comunicación de los pueblos afros es que, dado que compartimos la doloridad, que es un concepto que usan académicas de los pueblos afros, la doloridad, o sea, nos reconocemos en el dolor que fue la esclavitud. Entonces, la única salida a ese dolor era la alegría. Entonces, las danzas, el bullicio, el escándalo que somos los pueblos afros, es una parte de la comunicación distinta a otras poblaciones, porque el dolor de la esclavitud, la alegría era una expresión para decir, no me vas a doblegar a pesar de que me tienes esclavizado. O sea, tengo todavía la capacidad de sonreír, de bailar, o sea, era un escape a Una ese dolor, a resistencia. la resistencia, es la resistencia misma y es una forma de comunicación. Por eso las comunidades afro son comunidades pues muy festivas, Sí. muy expresivas, muy bailadoras, si tú quieres, muy expresivas, y es una manera de comunicarnos para decir, tenemos esperanza, podemos hacer las cosas de otra manera. Es un escape al dolor que sufría en la esclavitud. Y eso nadie te lo podía robar, digamos, ¿no? Nadie te lo podía prohibir. Y era la manera de comunicarnos. Entonces, ese es un aprendizaje, es una particularidad de los pueblos afro, sus formas de expresión mucho más efusivas, por ejemplo, que la de los pueblos indígenas, que es un tema de más callado, Sí. y también, pues, toda las partes religiosas, que en el caso de los pueblos afros, ya platicaremos en alguna otra ocasión, pero en el caso de los pueblos afros, todo el tema de espiritualidad fue literalmente estigmatizado. Estigmatizado las religiones afrodescendientes, africanas, fueron estigmatizadas y por tanto en muchos casos no solo, no precisamente erradicadas, pero muy, muy estigmatizadas. Y si nosotros hiciéramos algún recuento de quienes llevaban a la hoguera durante la colonia, vamos a encontrar que eran a muchas mujeres Negras. negras. Que porque lo vinculaban el color. Igual esto que tiene Con muy el que diablo. ser la discriminación muy profunda. Sí. Entonces, toda esa lucha también, pues es importante, porque la espiritualidad de los pueblos negros, de los pueblos afro, está muy vinculadas a la naturaleza, nosotros Sí. tenemos curanderas tradicionales que se mezclan entre las curanderas indígenas, las curanderas afros. Hay muchas tradiciones que se mezclan pues a lo largo de tantos años de mestizaje y de compartir las experiencias, pero digamos que es una parte también importante a la espiritualidad que está vinculada siempre a los territorios, a la naturaleza Y a la colectividad, ¿no? Como y a el la Memo colectividad. de los pueblos originarios, en donde el tema espiritual responde más efectivamente a un tema de el sol, los animales, el respeto a que el mundo occidental no tiene. Y me parece que una de las grandes resistencias de la población afrodescendiente es esto, no perder la alegría porque tampoco lograron Perdón. cortarles las raíces, a Sí, pesar de todo lo que nos comentas, ¿no? Este, ellos siguieron
construyendo, esta es una manera de resistencia y pasando de generación en generación creencias, bailes, comida, formas de organizarse, ¿no? La fuerza de nuestras ancestras y de nuestros ancestros que fueron transmitiendo de generación en generación, que son aprendizajes que a veces no son tangibles, sino los sientes, etcétera. Porque pues nuestros ancestros vinieron del mar, está muy vinculado también con la naturaleza y el mar y todo lo que eso implica. Hoy, otro de los grandes retos de los pueblos negros es cómo enfrentamos el cambio climático, por ejemplo, porque los más afectados Sí, de los huracanes, del cambio climático son las poblaciones afrodescendientes. Las de Guerrero, las de todos los estados que viven, todos los estados costeros tienen pueblos negros, tienen pueblos sí. afrodescendientes, tanto del lado del Pacífico como del Golfo. En Veracruz ahora con estas lluvias, varios pueblos negros fueron afectados también. Y ese es un tema que tenemos que, pues, como gran pendiente, cómo atendemos el cambio climático, cómo atendemos la prevención de desastres, cómo mejoramos las condiciones de vida. Hoy que estamos a 2 años del Otis que sucedió en Guerrero y del Eric, yo cuando visité las comunidades, sin lugar a dudas, uno de los grandes pendientes que tenemos es el fortalecimiento de las viviendas, porque pues la mayoría de las poblaciones negras de nuestro país viven en casas endebles Sí. por el calor, porque está cerca del mar, porque no precisamente porque estés en zonas de riesgo al lado del río o del mar, sino porque son zonas, por la discriminación presupuestal, zonas pobres que no les permite tener una casa en mejores condiciones, ¿no? Maestra, necesitamos como 5 programas más después de esto para conocer muchísimas cosas de las que ignoramos y que es parte de nosotros, de nuestro país, de nuestra población. Hoy aprendimos de la lucha contra el racismo, el clasismo, de la construcción de una democracia diversa, plural, que es una tarea de todos los días para construir una sociedad más democrática y más incluyente. Pues los invitamos a darle like y compartir este video, de verdad es que hemos aprendido tanto el día de hoy, y a seguirnos en nuestras redes de la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena Ciudad de México, y las redes oficiales, por supuesto, de Morena Ciudad de México, para que conozcamos más sobre nuestros derechos. La próxima semana tendremos otro capítulo igual enriquecedor, y bueno, para nosotros es muy importante que nos sigan viendo, que nos ayuden a compartir, porque la democracia es una construcción colectiva. Sean parte de ellas. Nos vemos hasta la próxima. Maestra, muchísimas gracias. No sé si quieras comentar No, algo más. muchas gracias y que nunca nos arranquen la alegría Así de será, seguir viviendo. Muchas así gracias. seas. Muchas gracias. Nos vemos luego.